Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad dominical del día 6 de septiembre del 2020. Antes de dar comienzo a lo que son los cantos, les invito a tener una oración para que esta actividad sea de bendición para todos nosotros. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te damos gracias por la vida y la salud que usted nos da, Señor, porque nos ha tenido con bien, nos ha cuidado durante toda esta semana, porque has sido bueno con nosotros y nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor. Te pido que seas con nosotros en esta actividad, que sea de bendición, Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en las escuelas, Señor, y que proveas cada una de las necesidades que tengamos. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les quiero invitar a que entonemos el siguiente canto, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo tu amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Bueno, hermanos, esperemos que este canto haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Como punto siguiente vamos a tener lo que es la lectura bíblica, que será en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Repito, Evangelio según San Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al 14. Doy unos segundos para que lo puedan buscar y dar comienzo a esta lectura. Comenzamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bueno, hermanos, les invito a entonar el siguiente canto,
con entusiasmo y con gratitud a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros durante todos estos días, nos ha cuidado durante toda esta situación que es la pandemia, nos ha tenido con salud. Les invito a entonar el canto Redimido por Cristo. Después de haber entonado este hermoso canto, damos a continuación la oportunidad a tener una participación especial por parte de unos jóvenes de nuestra iglesia, esperando que esto sea para honra y gloria de nuestro Dios y sea de bendición para todos ustedes. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte
cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Te deseo. Cuánto deseo verte. Cara a cara quiero verte, Jesús. Más que la vida, más que la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, Déjame llorar pegado a tus heridas. y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Damos muchas gracias a Dios por esta hermosa participación de nuestros jóvenes. A continuación estaremos escuchando lo que es la exposición de la palabra de Dios por parte de nuestro pastor Cristóbal Jiménez. Dios le bendiga a todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder reunirnos a través de manera virtual para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y entonar cantos, adorar a nuestro Señor a través de este medio. Espero que cada uno en sus hogares puedan estar
tranquilos, puedan estar con bien y podamos unirnos en adoración al Señor en este día. Saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo y también damos gracias a Dios por aquellos hermanos que nos siguen los domingos, que se conectan para escuchar la palabra de Dios. También les enviamos un fuerte abrazo. Antes de comenzar con mi sermón, quiero dar algunos pequeños avisos para que los mantengamos en oración. Principalmente tenemos que seguir orando por nuestros hermanos que sabemos que están pasando por enfermedades de sus cuerpos, no necesariamente por esta pandemia, sino por otras enfermedades. Que el Señor les ayude, les fortalezca sus cuerpos y sobre todo también por aquellos que de alguna forma nos enteramos que han resultado infectados con este virus. También que el Señor fortalezca sus cuerpos y que puedan estar con bien. Y también seguir orando por nuestros hermanos que de alguna manera han estado batallando con sus trabajos y aquellos que de alguna forma tienen otras necesidades. Sigo recordándoles que si hubiera alguna necesidad con ustedes, con nuestros hermanos en Cristo de nuestra iglesia, con toda confianza, hermanos, nos podemos comunicar y podemos ver la manera de cómo ayudarles. También quiero comentarles, como en otros domingos lo he hecho también, el hecho de que las autoridades han permitido ya abrir los templos, pero a una capacidad del 30%, pero con la consigna de que no se puede cantar. Y dado que esto obviamente nos limita a nosotros, seguimos en la misma posición como pastores de seguir transmitiendo los cultos a través de este medio, en tanto que las autoridades permiten un poquito más de libertad para hacerlo y que podamos tener nuestros cultos ya de manera presencial. Mientras tanto, sigamos orando por ello y cuidándonos, porque es lo que tenemos que hacer definitivamente. Y aunque pudiéramos reunirnos varios, de todas maneras tenemos que cuidar mucho de los niños, los ancianos, de los que tienen alguna enfermedad adicional. Entonces eso complicaría un poquito más la situación, pero creo que a través de este medio podemos estar en contacto y podemos estar llevando el mensaje de la palabra de Dios. También les informo, como una primicia, nuestras hermanas de las actividades de los niños, particularmente de parvulitos, escolares y parvulitos creo que son, han abierto un canal de YouTube para tener allí sus estudios, sus dinámicas para los niños, para que ellos ya no tengan que verla en un celular, sino ya puedan verla a través de la pantalla de televisión. Y la página propiamente tiene el mismo nombre de nuestra iglesia, Fe y Gracia Kid. Así que en YouTube usted puede buscarlo y pues ver con sus niños, o que sus niños tengan la oportunidad de ver sus programas. Recuerden que nuestro logo tiene una característica que es como una palomita, porque yo intenté buscar y me apareció otro nombre de Fe y Gracia Kid, pero es otro movimiento. Entonces recuerden que nuestro símbolo o el logo de nuestra iglesia va a tener siempre la palomita, para que ustedes puedan identificarlo y puedan seguir el programa de los niños. Así que bajo estos avisos espero que ustedes puedan estar orando junto con nosotros y orando unos por otros para que el Señor nos ayude en todo lo que hagamos. Vamos a tener una palabra de oración entonces para introducirnos a nuestro mensaje de este día. Padre, te damos muchísimas gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque a pesar de toda esta contingencia sanitaria que está sucediendo en el mundo entero y particularmente en nuestro país, Dios, tú has tenido tanta misericordia de nosotros. De una u otra forma, Padre, tú has provisto para las necesidades de tus hijos y estamos seguros que seguirás proveyendo para ellas. Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a ser prudentes también y que podamos guardarnos para no contrariar los lineamientos que las autoridades han dado al respecto. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes en este día y que podamos aprender de tu palabra y podamos honrarte y podamos ser edificados. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén.
en lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el Señor ya va camino a Jerusalén en sus últimos días, entra a Jerusalén, dice la palabra de Dios, montado en un pollino. Y este evento, narrado por Mateo, en el capítulo 21, versículo 10, dice de esta manera: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Era la pregunta que los habitantes de Jerusalén se hacían respecto al Señor Jesucristo. Pues iban las personas tendiendo palmas y el Señor montado en un pollino como un rey, entrando a la ciudad santa, y la gente pues toda preocupada o tal vez con un hilo de incertidumbre preguntaron: ¿quién es este? La pregunta que se formulaban pudiera tener dos sentidos. Por un lado, pudiera despertar sorpresa y curiosidad para algunos, en el sentido de que no sabían en realidad por qué el Señor estaba entrando de esa manera. Pero por otro lado, quizá desprecio, como el hecho de decir: bueno, ¿y este qué se cree? ¿Por qué viene de esa forma? ¿Por qué entra a la ciudad santa de esa manera? ¿Quién se cree que es? Hermanos, ante esta pregunta, pudiera resaltarse el hecho de que unos pudieran aprobar lo que el Señor estaba haciendo y otros desaprobar lo que Él estaba haciendo. En la actualidad, propiamente se acostumbra a hacer encuestas para resaltar las cualidades de alguien o los eventos que las personas quieren rescatar, o saber la opinión de un pueblo o de una comunidad. Al parecer, las personas que buscan siempre encontrar respuesta a esto, pues buscan tener algo concreto, quieren tener una base sólida para poder decir: bueno, ¿es esto el resultado? ¿O nos vamos por esto? ¿O creemos que esta persona es esto? Aunque no era propiamente eso el sentido cuando la gente pregunta respecto al Señor, sin embargo es una pregunta que surge de personas que tal vez están sorprendidas o que tal vez están mostrando desprecio al Señor. Pero es una buena pregunta para considerar respecto a la vida del Señor Jesucristo. ¿Quién es este? Fue la pregunta que se hicieron. Se cuenta de un hombre que, viajando en los Estados Unidos, se encontraba en Washington, D.C. Y como tenía que regresar a su lugar de origen, tomó un taxi y le pidió al taxista que lo llevara al aeropuerto. En el camino se cruzaron por la avenida donde está el Pentágono, y este viajero, pues de una manera sorprendido por lo que estaba viendo, se le ocurrió preguntarle al taxista que qué lado del Pentágono es el que había sido afectado aquel 11 de septiembre del 2001, cuando los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Qué lado había sido afectado? Porque si recordamos, los eventos narran también que el Pentágono había sido afectado por los terroristas. El taxista le dijo y le explicó a grosso modo lo que él sabía, y al detectar el viajero que el taxista tenía un acento extranjero, le preguntó de dónde era. Y el taxista le dijo: soy iraquí, soy oriundo de Irán, nacido propiamente aquí en los Estados Unidos, mis padres son de allá y tengo las nacionalidades tanto iraquí como estadounidense, pero propiamente vivo en este país. Y siguieron platicando entonces en relación a su nacionalidad, y el viajero le preguntó: ¿y cuál es su fe? El taxista le dijo: pues soy musulmán, y como musulmán trato de llenar siempre mi espíritu de lo que yo creo. El viajero lo escuchaba con mucha atención y entonces le preguntó nuevamente: ¿y qué cree de Jesús? ¿Cree que es Dios? Él dijo: oh, no, Jesús fue un gran maestro, él fue un profeta, de hecho el Corán habla de él como un gran profeta, pero Dios solo hay uno, y ese se llama Alá. Por eso la pregunta que formula el evangelista Mateo en el capítulo 21, versículo 10, sigue teniendo relevancia para nuestros días. ¿Quién
es este. La gente se sigue preguntando, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y esta pregunta, hermanos, es importante para nosotros, porque sigue siendo importante, y la única manera de poder encontrar una respuesta es acudiendo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso le he titulado a este mensaje, El eterno Dios encarnado. El eterno Dios encarnado. Y he tomado como base el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, los versículos 1 al 14. Trataré de ahí de entresacar la idea que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Como ya se ha hecho la lectura previa a este mensaje, podemos recordar lo que el pasaje comienza diciendo y podemos concluir que el pasaje nos habla de la encarnación del Hijo de Dios, del eterno Hijo de Dios. Los editores y los escritores y los eruditos dicen que esta porción del Evangelio de Juan, que algunos la cortan en el 14 y otros en el 18, le llaman el prólogo, la introducción de Juan a su Evangelio. Allí encontramos todo lo que Juan narra respecto a la encarnación del Señor Jesucristo, o a su eternidad, pudiéramos decir. De tal manera que, viendo lo que el pasaje nos enseña, podemos plantearnos lo siguiente: Cristo es Dios, y como Dios es el único que puede salvar. Cristo, siendo Dios, es el único que puede salvar. No hay nadie más en este mundo, por muy influyente que sea a nivel religioso, que pueda salvar al hombre. De ello nos preguntamos qué características podemos encontrar en el pasaje que nos pueda demostrar esta declaración. Bueno, de este texto podemos extraer 3 características, y estas características toda persona que lo escuche debe considerarlas para su propia vida en relación al Verbo encarnado, es decir, al eterno Dios encarnado. La primera característica que podemos entresacar del pasaje es la manifestación a la que yo le llamaría la manifestación sobrenatural, aunque pudiéramos decir la manifestación divina. Juan comienza diciendo de esta manera en el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje es tan importante y tan trascendente para la fe, porque en él encierra tanta doctrina, tanta cuestión profunda de manera teológica, que para nosotros es incomprensible tal vez captarlo, pero de una manera muy coloquial o sencilla, Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De tal forma que hay una manifestación sobrenatural alucida por el evangelista Juan. Aunque hay mucha doctrina y que tal vez pueda caer en el hecho de la incomprensión humana, podemos entresacar enseñanzas muy sencillas y claras de este pasaje, porque a diferencia de los otros evangelios, el apóstol Juan no comienza con el nacimiento del Señor Jesucristo como lo hacen los otros evangelistas. Él comienza con la divinidad del Señor Jesucristo, o con su eternidad. De allí que esta manifestación sobrenatural, Juan expone su condición eterna, porque dice: en el principio era el Verbo. Habla de su existencia. Esta es la primera expresión que encontramos aquí, y eso nos hace pensar un poquito, como dicen los traductores o dicen los estudiosos, al Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos preguntamos siempre, ¿a qué principio se refiere? Es indudable que no se refiere aquí ni al espacio en la cuestión del tiempo, sino a la misma eternidad.
de tal forma que Juan asienta desde el principio que Cristo es eterno, que Él existió en ese principio llamado eternidad y seguirá existiendo hasta la eternidad, sin que esto tenga principio ni fin. Y luego agrega Juan, cuando dice él, en el principio era el verbo. Esta palabra verbo es importante, hermanos, porque se emplea para designar un título para el Señor Jesucristo. Y esta palabra verbo, aunque procede de la palabra griega logos, lo encontramos pocas veces en la palabra de Dios. Particularmente aquí en Juan, aparte de estas 3 veces que se menciona en el versículo 1, la encontramos en el versículo 14. Pero también en su primera carta lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1. Y una vez más Juan lo usa en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, refiriéndose al verbo encarnado, al verbo de Dios. Porque esta palabra verbo expresa de una manera clara el pensamiento de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios y lo que Dios quería revelarle al hombre a través de su Hijo Jesucristo. En el principio, dice, era el verbo. Y noten el verbo que aparece allí, hablando gramaticalmente. En el principio era. Pudiéramos pensar que esto fue un hecho pasado y en realidad sí lo es. Pero cuando uno analiza este verbo de manera gramatical, podemos notar, de acuerdo a lo que los eruditos dicen del griego, que es un verbo cuyo tiempo es imperfecto. ¿Quiere decir que no sirve? No, es un tiempo que así se llama, que denota una acción en el pasado, pero que no da cuenta de cuándo comenzó ni cuándo terminó. De tal manera que en ese sentido, cuando señala al Señor Jesucristo, al verbo, sigue siendo Él desde lo que fue desde el principio. Es decir, Juan con este verbo apunta que el verbo, es decir, el Señor Jesucristo, sigue siendo lo que era desde el principio. Así que en esta manifestación sobrenatural, lo primero que podemos encontrar en esta declaración de Juan es su condición eterna, pero también vemos su relación con Dios, con el Padre, como parte de esa Trinidad. Dice el versículo 1, y el verbo era con Dios. Una vez más encontramos ese verbo era. Esta expresión señala lo que pudiéramos decir la coexistencia eterna de Cristo con el Padre, porque nos habla de la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Cristo posee entonces la misma naturaleza y la misma esencia que el Padre posee. Por eso cuando nos encontramos con esa pregunta de Mateo, ¿quién es este? Y viendo lo que Juan dice, este es Dios, porque existe eternamente y coexiste con el Padre, haciéndolo igual en naturaleza y en esencia. Así como el Padre es eterno, dice Juan, Cristo también es eterno. Algunos traductores han traducido esta expresión cuando dice Juan, el verbo era con Dios, como estando cara a cara con Dios, con esa relación eterna que siempre han tenido, hablando de su comunión íntima y eterna, de la cual goza la segunda persona de la Trinidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted pueda pensar, ok, pero eso yo ya sé, que Cristo es Dios. Pero déjame decirte, hermano, que desde tiempos antiguos la deidad del Señor Jesucristo ha sido cuestionada. Y los creyentes nos hemos acostumbrado a escuchar siempre que Cristo es Dios y eso es lo que creemos. Pero cuando se nos demanda razón, que nosotros podamos demostrar que realmente Cristo es Dios, los engranes se nos traban, nuestros pensamientos se nublan y nuestras emociones nos traicionan y es posible que empecemos a temblar.
Por eso cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, les dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dicen los que no creen que Cristo es Dios. Ahí está. Cristo es el primer creado. Bueno, déjenme explicarles tantito esto. Cuando Pablo habla de que Él es la imagen del Dios invisible, lo que está señalando es que Cristo es la manifestación perfecta de Dios, destacando su excelsitud sobre toda la creación. La palabra primogénito aquí no se usa para decir que Cristo es el primer creado. No se usa en el sentido del origen, sino en el sentido de su posición. Si usted tuviera la oportunidad de leer Colosenses capítulo 1, va a darse cuenta del versículo 17 que dice que Él existe antes de todas las cosas. Por lo tanto, Cristo es Dios. Y según Pablo, en este pasaje es la imagen del Dios invisible. Es decir, es la manifestación perfecta de Dios que se manifestó al hombre en este mundo. Y cuando Pablo escribe otra vez a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo? Si antes nos ha dicho en Isaías 42, 8 que Él, Jehová, cuyo nombre es Jehová, Él no comparte su gloria con nadie. Pero Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, apuntando el apóstol Pablo que en la humanidad de Cristo, o en su humanidad, Él sigue siendo Dios, aquel Dios que es eterno y que hizo propicio que su Hijo pudiera venir a este mundo a manifestarse en la persona de Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad, porque Él posee todos los atributos que el Padre posee. Cristo es omnipotente. Vamos a verlo más adelante. Es omnisciente, Él conoce las cosas y es omnipresente. Cuando Felipe fue y encontró a Natanael, dice el capítulo 1 de Juan, versículo 48 y 49. Vino Natanael y cuando el Señor lo vio, dijo: he aquí un verdadero israelita. Y Natanael dijo: ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dijo: antes que te encontrara Felipe, te vi. Porque Cristo tiene esos atributos, siendo Dios. Él es eterno, es justo y es santo. De tal manera que el Nuevo Testamento afirma, de manera paradójica pudiéramos decir, que Jesús está separado del Padre, pero a la misma vez es uno con el Padre. Dios se ha manifestado entonces en la persona de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Y cuando el Señor habla con sus discípulos en el capítulo 14, versículo 8, a la pregunta de Felipe que le mostrara al Padre, el Señor dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esa manifestación sobrenatural, Juan no solo habla de su condición eterna, habla también de su relación con Dios y habla de su posición divina, porque Juan continúa diciendo en el versículo 1: y el Verbo era Dios. Esta expresión es tan importante, hermanos, porque habla de su autoexistencia, del eterno Dios que existe en sí mismo, el yo soy eterno. La deidad de Cristo siempre ha sido cuestionada. Desde el primer siglo, las cartas de Pablo nos dan cuenta de un grupo llamado los gnósticos,
que ellos decían que no era posible que lo divino pudiera venir y habitar en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es corrupto. Y fue en el siglo III, un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, él decía e insistía que si Cristo fuese el Hijo unigénito de Dios, entonces Él tenía un principio. Y esta es la doctrina que hoy sostienen los testigos de Jehová, que piensan que Cristo es un ser creado. Y cuando ellos tocan este pasaje dicen que Cristo era un Dios. Bueno, no tendríamos mucha dificultad, quizás si conociéramos un poquito la dinámica del pasaje. Pero el texto dice, en el principio era el verbo. El sujeto de todo el texto, o de esta oración, es el verbo, hablando de Cristo. Y cuando dice que el verbo era Dios, entonces está hablando de un atributo. Dios viene siendo el atributo del verbo. Por eso notamos lo que Juan dice aquí, y el verbo era Dios. Y literalmente, hermanos, este verbo o esta porción o esta frase se traduce de la siguiente manera: y Dios era el verbo. El sujeto, como dije en la oración, es el verbo. De tal manera que Juan apunta que este verbo, que es Cristo, es Dios, no un Dios. Y algo muy importante, que en el idioma griego el artículo indefinido un no existe. Por lo tanto, es impropio decir que era un Dios, porque Dios viene siendo el atributo del verbo en el sentido de la oración. El verbo era Dios, dice Juan. De esta forma se contempla que en este pasaje, la plenitud o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es innegable su eternidad. Por eso vemos que Juan confirma en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, Isaías 44:6, cuando dice que Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y cuando uno compara ese pasaje con Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el versículo 17 dice: yo soy el primero y el último. No cabe duda entonces que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos confirman que el Jehová del Antiguo Testamento es Cristo del Nuevo Testamento, porque Cristo es Dios. Así que la primera característica que nos presenta el apóstol Juan es Cristo, que Cristo es Dios. Pero además vemos la segunda característica, es la manifestación en la creación. Dice los versículos 3 al 5, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si algo acentúa la divinidad de Cristo, según el apóstol Juan lo presenta, es precisamente su acción en la creación, porque aquí denota un atributo extraordinario del Señor, el Todopoderoso, y ese poder se manifiesta en la creación. Por eso el apóstol Juan habla de su actividad creadora, porque señala: todas las cosas por Él fueron hechas. Yo no pudiera pensar, bueno, ¿cuáles todas las cosas? Hermanos, si hemos asentado desde este inicio
que al comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo nos damos cuenta de quién es en realidad Jesucristo. Él es Dios. Podemos encontrar argumentos sólidos en el Antiguo Testamento que nos dicen quién realmente es Cristo. Noten lo que dice Juan: todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora les doy la oportunidad que usted busque Nehemías capítulo 9 versículo 6 para poder ir comparando lo que vengo diciendo en esta mañana, porque estamos hablando de la manifestación de Cristo en la creación, y Juan dice todas las cosas por Él fueron hechas, pero Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice de esta manera. Espero que lo haya encontrado ya. Noten cómo comienza diciendo: tú solo eres Jehová. Lo repito una vez más: tú solo eres Jehová. Y luego agrega: tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿Quién los hizo? Según Nehemías, Jehová. Muy bien. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Según Nehemías, Jehová es el creador de todas las cosas, y apunta que es el creador de los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en él. Y Él es el que da vida a toda la creación. Pero Juan dice que Cristo es el creador de todas las cosas, que por Él fueron hechas. Cuando uno lee también el Salmo 48, que habla de una exhortación a la adoración, dice en el versículo 5: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. Pero además, Isaías 45:12 dice de esta forma: yo hice la tierra, dice Dios, yo creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Cuando uno ve estos pasajes y empieza a compararlo con lo que Juan está diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, uno no puede negar que Cristo es Dios y que Él tiene poder, como la palabra de Dios lo señala, porque Él es el creador de todo lo que existe en este mundo, incluido el hombre, usted y yo. Cuando Génesis capítulo 1 habla de la creación, nos podemos dar cuenta que por la palabra de Dios, dice, fueron creadas las cosas. Entonces podemos asegurar que por la palabra de Cristo, que es Dios, la creación tomó forma. El día y la noche fueron creados para separar la luz de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos, fueron creados los mares, fueron creadas las plantas, el sol, la luna y las estrellas, dice la palabra de Dios. Pero también por su palabra fueron creadas las aves, los animales terrestres, el hombre, porque la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso Juan agrega en este pasaje: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que fue creado por la palabra de Dios existe hasta nuestros días, dando cuenta de ese gran poder creador de Dios. Y uno pudiera preguntarse: ¿pero por qué podemos asegurar eso? Bueno, Pablo dice en Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Juan solo nos dijo que todas las cosas fueron hechas por Él, pero Pablo amplía el panorama y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y noten la última parte: y
para él. Con justa razón, Nehemías concluye diciendo en el capítulo 9, versículo 6, y todo el ejército lo alaba, y todo su ejército lo adora. Podemos notar, hermanos, que no solamente en esta manifestación, en la creación, se habla de su actividad creadora, sino también de su actividad vivificadora, porque dice el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde luego que Cristo no solo es el creador de la vida terrenal, el abios, sino también es creador de la vida espiritual. El término para vida en este pasaje es la palabra zoe, y esta palabra hace referencia a la vida en el sentido absoluto, es decir, la vida que procede de Dios, y donde asegura que Cristo es la fuente de la vida. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, un pasaje conocido: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y agregó el Señor: y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso cuando Nehemías escribe, una vez más en el capítulo 9, versículo 6, dice de esta forma: y tú vivificas todas las cosas. Es Cristo la vida, el que da vida, el que imparte vida no solamente de manera física, sino de manera espiritual, porque Él es la fuente de la vida. Y Pablo agrega además en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que en Cristo está la preservación de la vida y está el sustento de la vida. Como podemos notar, Cristo es la esencia de la vida, hermanos. De Él proviene, y por ende toda, sea humana, sea animal, sea vegetal y hasta angélica, todo subsiste en Él y por Él. Pero Juan no solamente habla en esta manifestación de la creación, de su actividad creadora y de su actividad vivificadora, también habla de su actividad iluminadora. Y la vida era la luz de los hombres. Desde la creación del hombre, éste ha tenido la oportunidad siempre de conocer a Dios. Dios ha dejado muchas manifestaciones para que el hombre pueda llegar a conocerlo. Él se ha manifestado a través de la creación. Y por eso Pablo dice en Romanos 1:20 que el hombre no tiene excusa de no decir que no conoce a Dios. Jesús es la luz por la cual el hombre puede acercarse a Dios. Por eso leemos en Juan capítulo 1 donde estamos, versículo 9 y 10 lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecha, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Aquella luz verdadera. Esto significa que hay una luz que no es verdadera. Vino a este mundo y el mundo no le conoció. No porque fuese invisible, no porque se escondiera, o no porque no supiera de él. El mundo, cuando dice que no le conoció, lleva el sentido de que no le dieron importancia para su vida. Y como el profeta Ezequiel dice en el capítulo 14, versículo 3, estos hombres han puesto sus ídolos en el corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Eso fue lo que pasó. Y es lo que sigue pasando. El hombre no quiere conocer a Dios. Sí, clama a Dios, busca a Dios cuando tiene necesidad, pero no quiere conocerlo. Porque para conocer a Dios se necesita venir a través de Jesucristo. El hombre quiere seguir en tinieblas. No le conoció porque, como dice Ezequiel, pusieron sus ídolos en su corazón. Y esa actitud establece el mismo tropiezo para sus vidas, porque el profeta
menciona que el tropiezo de su maldad está delante de su rostro. En otras palabras, hermanos, el mismo hombre por su necedad es culpable de su propia desgracia. La gran mayoría de los hombres en la actualidad viven sin Dios en sus vidas. Sí vemos que hay reclamos hacia Dios, sí vemos que hay manos levantadas hacia Dios, que hay lágrimas derramadas hacia Dios, pero el hombre sigue alejado de Dios, porque no quieren nada con aquella luz verdadera que sigue alumbrando a este mundo. El mundo prefiere seguir andando en tinieblas. Aman más las tinieblas que la luz, es decir, aman más su pecado que la verdad iluminadora y salvadora de Dios. Así que la segunda característica que podemos notar es la manifestación en la creación. Si Juan al principio nos aseguró y nos enseña que Cristo es Dios, nos muestra qué es lo que hace como Dios y nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, de tal manera que Él, conociendo la maldad del hombre, vino a iluminarlos, pero el hombre prefiere seguir viviendo en tinieblas. La segunda característica entonces que nos muestra es que Cristo es el creador de todo lo que existe en el mundo. Pero hay una tercera característica que podemos rescatar, y es la manifestación con la salvación, es decir, de ese verbo encarnado se manifestó para salvación. Cuando uno sigue la lectura del capítulo 1, es indudable que hay una relación con Juan el Bautista. Y Juan tuvo que negar, dice, yo no soy esa luz verdadera. Esa luz venía a este mundo y el mundo no quiso nada con él. Juan solamente era un portador, era el que daba testimonio de esa luz. Pero a partir del versículo 11 al 14 podemos notar esa manifestación en la salvación. Son muchas las personas que dicen que Jesucristo fue solo un mero hombre. O tal vez otros dicen fue un gran maestro. Sí, Él vino a este mundo y murió como mártir. Es un buen ejemplo para la humanidad. Pero la Biblia nos presenta más que eso. Ya vimos que Él es Dios y que Él es el creador de todas las cosas, incluido el hombre. Pero ahora vemos que siendo Dios y creador del hombre, es el único que sabe cuál es la necesidad mayor que el hombre tiene en esta vida. ¿Qué es lo que el hombre necesita con más urgencia? Y lo que el hombre necesita es la salvación de su alma. Tal vez podrá estar sin comer un día o sin tomar agua un día, pero al segundo día es obvio que tendrá que comer y tendrá que tomar algo, porque si no comenzará a debilitarse, y eso puede ser suplido desde luego, pero Dios sabe que esa no es su mayor necesidad. Su mayor necesidad es la salvación de su alma, la salvación eterna que Cristo vino a traer a este mundo, y el único que puede cubrirla desde luego es el mismo Dios encarnado. Por eso vemos que esta salvación que Cristo manifestó fue rechazada por algunos. Dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este juego de palabras que encontramos aquí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, puede incluir la creación. Como algunos dicen, vino a su casa, porque Él es el creador, desde luego, de todo. Puede incluir a la humanidad en general y también puede incluir al pueblo de Israel, pues Él es el dueño y Él escogió a este pueblo, a la descendencia de Abraham. Por eso Juan dice, y los suyos no le recibieron.
Quienes deberían recibirlo, dice el apóstol, simplemente lo rechazaron. Por los siglos, el pueblo de Israel particularmente había escuchado de un Mesías, que vendría un Mesías, un libertador. Cuando lo tuvieron al alcance, simplemente le dieron la espalda. El ideal que ellos tenían del Mesías chocaba con el ideal que el Señor vino a proclamar, porque Él los llamaba al arrepentimiento y ellos arguían que no lo necesitaban, pues eran descendientes de Abraham. Como hoy en día los hombres tienen sus propios conceptos de Cristo. Para algunos, Él solo es un maestro. Para otros, pues es un profeta o un hombre ejemplar. Para unos es Dios y para otros no lo es. Unos lo adoran, otros simplemente se burlan de Él. Hay un rechazo abierto y rotundo de la gran mayoría de los hombres a esa manifestación salvadora que ha venido a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención cuando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, los versículos 13 al 16, no hay necesidad que lo busquen, solo quiero ilustrar con esto mi idea. Nos narran de la confesión de Pedro. La Biblia dice que están en un lugar llamado Cesarea de Filipos. Podríamos decir al nororiente un poquito, hacia arriba del mar de Galilea. Han estado allí. Por alguna razón el Señor ha llevado a sus discípulos a ese lugar. Allí Herodes se cuenta que había construido un templo en honor al emperador César Augusto. Y se construyó posteriormente una ciudad en honor al emperador. De tal manera que era una ciudad donde probablemente proclamaban al emperador como Dios. Y en ese lugar, el Señor les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si Mateo capítulo 21, 10 que vimos al principio, la gente dijo, ¿quién es este? Ahora el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, agrego palabras mías, dicen que eres Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que la gente decía. Pero al Señor le interesaba qué decían sus discípulos, qué pensaban ellos de Él. Habían andado con Él y estaban tal vez muy pronto para que el Señor fuese a la cruz. Y el Señor les dice, pero me interesa saber qué piensan ustedes. Y el Señor les dice, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué confesión tan extraordinaria del apóstol Pedro. Algo que es la base fundamental de la fe cristiana. Reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, el eterno Dios y Salvador. Pero posteriormente, Mateo capítulo 26 nos narra los versículos 69 al 75, la negación de Pedro. Aquel hombre que había declarado con sus labios aquello que Dios le había revelado, que Cristo era el eterno Hijo de Dios, ahora lo negaba. Y es importante considerar esto, porque cuando le confrontaron a Pedro la primera vez, le dijeron, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él respondió, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Tal vez estás confundida. No sé lo que me estás diciendo. La segunda vez le dijeron, también este estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, dijo Pedro. Y la tercera vez le dijeron: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Recuerden, Pedro era galileo y posiblemente el acento variaba con las personas o habitantes de Judá, del centro de Palestina. Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Pedro negó que tenía amistad con el Señor Jesucristo, negó que tenía comunión con Él y negó que era su discípulo. Hermanos, me pregunto, ¿cuántos de los que dicen ser cristianos actúan como Pedro? Sí, ha escuchado que Cristo es Dios. Sí, ha escuchado que Cristo es el creador de las cosas y que Él es el Salvador. Pero ¿cuántos actúan como el apóstol Pedro? Tal vez algunos digan: sí, yo leo la Biblia, sé lo que ella dice respecto al Señor Jesucristo, pero la leo solo para informarme, para conocer. Tal vez otros digan: sí, yo asisto a la iglesia, pero asisto por compromiso. Asisto por complacer a mis padres, o por complacer a mi esposa, o por complacer a mi novia, o por complacer a mis parientes. Tal vez otros digan: sí, yo oro todos los días. Y como a veces hemos escuchado que las madres dicen de los hijos: sí, mi hijo es bueno, él ora todos los días, él lee la Biblia todos los días, y eso es bueno. Pero tal vez cuando eres confrontado respecto a quién es Cristo para ti, entonces tal vez puedes estar actuando como actuó el apóstol Pedro. Con actitudes como estas, hace que sea válido aquel pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 7, que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero a pesar de que una gran mayoría rechazó al Señor y lo sigue rechazando, esta salvación que Cristo ofrece es aceptada por otros. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque la gran mayoría de la humanidad rechazó y sigue rechazando al Señor, hubo quienes en realidad creyeron. Y a esos que creyeron, la Biblia dice que se hicieron acreedores a una gran promesa. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí notamos algo que es clave. No es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. Usted y yo somos creación de Dios como seres humanos. Pero para ser hijo de Dios necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso el texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tal vez usted diga: pues yo creo, yo sí creo en Jesucristo. Pero déjeme decirle que creer, tal y como la Biblia enseña, no es solamente creer con el intelecto, sino es dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro cuerpo y hagamos nuestras esas promesas de Dios. Es apropiarnos de esa promesa que Cristo nos hace de vida eterna. Y es cuando uno pasa a ser hijo de Dios.
Para ser hijo de Dios se necesita nacer espiritualmente, lo cual no es por decreto de alguien. Es decir, que yo tal vez diga, no, ya ahora, a partir de ahora eres hijo de Dios. No puedo hacer eso, porque esta es una relación muy personal. Tampoco se puede ser hijo de Dios por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, en una familia cristiana de padres cristianos. No, tampoco se llega a ser hijo de Dios por nacer en un hogar cristiano, ni por asistir a la iglesia, ni por leer la Biblia, ni siquiera por orar todos los días. El nuevo nacimiento se da cuando uno reconoce que es pecador y en una actitud de arrepentimiento y por fe recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando lo acepta uno de corazón, entonces se pasa a ser hijo de Dios. Por eso dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque esta es una obra extraordinaria y maravillosa de Dios, operada por el Espíritu Santo en quienes creen en Jesucristo como su Salvador personal. Por eso tal vez tendría que preguntarles, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Realmente cree que es un hijo de Dios? Ese Dios que se encarnó, ese verbo encarnado, ese verbo que es el creador de todo y el salvador del hombre, vino a este mundo. Y aquel que creyó en él, dice la palabra de Dios, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Crees verdaderamente que eres un hijo de Dios? ¿O necesitas recibirlo? Tal vez tú puedas escudarte como se escudaban los judíos, pero yo nací en un hogar cristiano, yo leo la Biblia, ya nos dijo el apóstol Juan que no es por eso, sino es por recibir al Señor Jesucristo. Juan presenta en el versículo 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es al mismo tiempo Dios y hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que no cabe en la mente finita del ser humano. En estos días he escuchado de dos pastores que dicen que Cristo no es Dios. Y la crítica que le han hecho en las redes sociales es que cómo es posible que después de haber predicado por tantos años que Cristo es Dios, ahora digan que Cristo no es Dios. Y sus argumentos que ellos presentan dice, si Cristo es Dios, ¿por qué oró al Padre? Si Cristo es Dios, ¿por qué se cansó? Si Cristo es Dios, ¿por qué lloró? ¿Por qué tuvo hambre? Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre se sujetó a la voluntad del Padre. Por eso oraba al Padre definitivamente. Aquella inocencia anunciada, aquel ministerio proclamado y su muerte profetizada se manifestó en este mundo en la persona de Jesús. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel que era desde el principio, dice, o que era en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora Juan dice, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando uno lee el capítulo 9 y el versículo 6 de Isaías, dice de esta manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
No puede hacer alusión a alguien más que no sea al Señor Jesucristo. Pero hay 3 pasajes tan importantes en la Biblia, hermanos, porque vemos a ese Dios, a ese Verbo encarnado, obrando desde la eternidad y obrando sobre la humanidad. E Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: mas Él, hablando de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él pagó por mis pecados y por los tuyos, molido por nuestros pecados. Y noten lo que dice el profeta: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que pudiera ver esa reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo tuvo que morir en la cruz, dice el profeta. Él tuvo que pagar por tus pecados y por los míos. Pero el profeta Miqueas dice también en el capítulo 5, versículo 5: y este será nuestra paz. Isaías dice fue nuestra paz. Miqueas dice será nuestra paz. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz. Hermanos, qué bendición, qué consuelo y qué hermosa esperanza que Cristo, siendo el Dios eterno, el Dios creador y el Dios salvador, viniera a este mundo en la persona de Jesús para darnos paz. Y no solo para darnos paz, sino para que disfrutemos esa paz que Él nos da. Esa paz que Él vino a traer, aunque Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que creyéramos en Él. Porque Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí. Ese Salvador que existió en la eternidad y que se humanó en la persona de Jesús, y quien fue a la cruz a morir por ti, en ese debes creer para la salvación de tu alma. Como pecadores que somos, lo que más necesitamos no es un hombre que sea un buen ejemplo, sino lo que necesitamos es la salvación de nuestras almas. Si Jesús hubiese sido solamente un mero hombre, un buen ejemplo para la humanidad, no sería lo que dice la palabra de Dios que es. Pues la Biblia dice que Jesucristo es verdaderamente Dios. Yo quisiera en este momento darte la oportunidad de pensar allí en tu lugar y en tu hogar de lo que hemos estado viendo. Te vas a enfrentar con alguien que te va a reclamar argumentos sobre lo que tú crees. Y tú tienes que saber lo que la Biblia dice. Pero quiero que vayas por un momento y busques en tu Biblia el Salmo 148. Y quiero que leamos algunos pasajes juntos. Ya Dios, a través de su palabra y en este pasaje y en otros tantos, nos ha mostrado que Cristo es Dios, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Pero quiero que vayas allí por un momento. Salmo 148, que es una exhortación a la creación para que alabe a Dios. Pero a partir del versículo 11 al 14 dice de esta manera, y me gustaría que lo leyeras ahí conmigo, si tú gustas. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y el cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya.
¿Qué te dice ese pasaje a ti? Si tú has entendido que Cristo es Dios, ¿qué te dice ese pasaje? Lo que te dice es que tú debes alabar a Cristo como Dios. Y hermano, si tú eres salvo, y si Cristo es tu Salvador, ámale. No solo porque Él te salvó, sino porque Él es el Dios que te amó tal y como tú eres. Si Cristo es tu Salvador, adórale, no porque Él te haya salvado, sino porque Él es Dios, que tuvo a bien venir a este mundo, encarnarse en la persona de Jesús y morir en la cruz por tus pecados. Si Cristo es Dios y Él es tu Salvador, sírvele, no solo porque Él te salvó, sino porque Él es el Dios eterno, el que te sostiene, te guarda y provee con la diestra de su poder. Que cuando a ti se te demande razón, tú puedas tener en claro quién es Jesucristo, aquel Verbo encarnado, Dios mismo en la persona de Jesús, que vino a este mundo a satisfacer la necesidad más grande del hombre, que es su salvación. Pero si tú no eres cristiano, si Cristo no es tu Salvador, hoy tú puedes llegar a ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tú tienes que reconocer primero que eres pecador y que ese pecado tuyo te separa de la gloria de Dios. Tienes que reconocer que a pesar de lo que tú eres, Dios te ama tal y cual tú eres. Pero necesitas venir a Cristo arrepentido de tus pecados y recibirlo como el Salvador de tu vida. Abrir tu corazón para que Él pueda entrar y morar en ti y pueda salvarte. Si tú no eres hijo de Dios, ahí en tu lugar puedes recibir a Jesucristo y puedes adorarle como la palabra de Dios te enseña. Yo quisiera que inclináramos nuestro rostro y oráramos en esta tarde. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que tu palabra nos enseña. Los cristianos a veces fallamos, Señor, en el hecho de estudiar tu palabra. Nos gozamos cuando hay sermones que hablan de las promesas tuyas, que hablan de que tú nos sostienes. Pero a veces los sermones que tienen el tinte doctrinal no nos parecen tan atractivos. Pero Señor, sabemos que estos sermones son importantes y que todos los cristianos tenemos que estudiar tu palabra para que cuando se nos demande razón sepamos responder prontamente. Tú conoces a cada uno de tus hijos y sabes quién verdaderamente te adora por lo que tú eres y por lo que has hecho por él. Tú conoces nuestros corazones, pero también conoces a aquel que no es salvo. Y si en esta tarde, Señor, alguien ha reconocido que es pecador y ha venido arrepentido a ti buscando el perdón de sus pecados y abriendo su corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo, tú lo has salvado. Yo quiero pedirte, Señor, que tú obres en los corazones y que juntos podamos alabar tu santo nombre, a ese Verbo encarnado que vino a este mundo en forma de hombre, a mostrarnos tu amor y tu misericordia y tu bondad. Dios, que tu Espíritu Santo sea el que obre y convenza a cada uno. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Queremos decirle a todos que agradecemos su atención, y si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador,
puede contactarnos para poder ayudarle a crecer espiritualmente. Dios les bendiga.